Hola, 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 buen Buen día. día, profe. buen Día. día. buen día, Buen ¿cómo les día. va? Buen día. Buen día. Hola, Hola, buen ¿Cómo día. estamos? Buen día, ¿qué tal? ¿cómo Buen andan? día. Buenas. Bueno, esperamos 2 minutos, así mientras se van sumando algunos más y arrancamos en breve. Bueno, mientras les contamos que en esta primera parte del primer bloque de clase vamos a trabajar mediana edad, que es lo que nos quedaba de la unidad 2. Después tenemos a Luciana Machlu, que está acá con nosotros, que es la JTP, que va a dar sobre configuraciones vinculares, que esa va a ser la unidad 4, ¿sí? Ahí vamos a saltar, vamos a hacer de la 2 a la 4. Y después en la última parte de la clase va a estar Ricardo, que va a dar la unidad 3, ¿sí? Que es la de erótica. Así que hoy vamos a tener un popurrí interesante de temas y unidades. Así que bueno, vamos a ir arrancando con el tema, ¿sí? Que es mediana edad. Esperen que voy a compartir. Primero voy a grabar, para no olvidarme. Recording in progress. Estamos. Y bueno, voy a compartir para trabajar mediana edad. Ahí está. Bueno, esperen que corro esto si no molesta. Acá. Bien, bueno, recuerdan que la semana pasada habíamos terminado la parte de teorías acerca de la identidad, los cambios de la identidad en el envejecimiento. Y habíamos visto también que dio Ricardo la parte de identidad narrativa, ¿sí? Que todo eso era unidad 2, es unidad 2. Así que hoy vamos a trabajar con el tema que nos queda de esa unidad, que está marcada dentro de lo que es la identidad psicológica en el envejecimiento. O sea, recuerdan que era hacer énfasis en los cambios psicológicos, ¿sí? No como en la unidad 1 que hacíamos énfasis en los aspectos sociales de la identidad, ¿sí? Y por ende, el tema que vamos a abordar acá tiene que ver con la mediana edad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Primero, ¿por qué es pertinente hablar de esto? Digamos, ¿por qué en una materia donde trabajamos tercera edad vamos a hablar de mediana edad? ¿Sí? Lo vamos a articular también, digamos, con su pertinencia en el programa, ¿sí? Lo vamos a ubicar en el programa. Y luego sí nos vamos a meter de lleno en lo que es la mediana edad, ¿sí? Vamos a presentarla, vamos a caracterizarla, y luego vamos a hablar de los cambios propiamente dichos, ¿sí? De los cambios psicológicos, eh, con algunas herramientas teóricas como son los informes narrativos del yo, ¿sí? Que ahora después lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Bien, eh, vamos a arrancar entonces. ¿Por qué es pertinente o por qué es interesante que pensemos acerca de la mediana edad? Primero, lo que vamos a hablar es que vamos a ver que hay ciertos cambios o hay ciertas caracterizaciones que observamos luego en la etapa de la vejez que ya empiezan, ¿sí? A aparecer o empiezan, digamos, a tener cierto cuerpo, ¿sí? En lo que podemos pensar como mediana edad, ¿sí? Esto de las edades, en realidad, estas diferenciaciones, estas maneras de alguna manera de compartimentar el curso de la vida, en parte es un poco arbitrario, porque no es que hay una edad precisa, ¿sí? Que podamos decir la mediana edad va de tal edad a tal edad, como si por ahí arbitrariamente marcamos la vejez, según seamos países en vías de desarrollo o países desarrollados, más de 60 o más de 65 años, ¿sí?
Y lo interesante es que este tipo de etapas más transicionales, podemos pensar entre la adultez y la vejez, lo mismo sucedía con la adolescencia, ¿no? Entre la niñez y la adultez, son etapas que no siempre han sido caracterizadas o no siempre existieron como tales. En realidad, lo que surgen es a partir de una mayor esperanza de vida, ¿sí? Lo que sucede es que empieza a haber como transiciones, ¿sí? Entre ciertas etapas, eh, y por ende las podemos diferenciar y caracterizar, ¿sí? Que no es lo mismo que la que le sigue y la anterior, sino que tiene como sus características propias. Obviamente que cuando uno piensa el curso de vida, no es algo que uno salta de una etapa a la otra como si fuese algo, eh, un cambio de 180 grados, ¿no? Digamos, sino que son transiciones, ¿sí? Que vamos a ver que no en todas las personas sucede de la misma manera, pero normativamente podemos hacer estas diferenciaciones de etapas, ¿sí? Eh, Algunos autores marcan que después de los 35 podemos pensar que hay cosas de la mediana edad que van a aparecer, otros autores hablan de edades más tardías, 40, 50 años, ¿sí? Pero lo interesante, más allá del número en sí mismo, que es un poco más anecdótico, es pensar en qué características tiene, ¿no? Digamos, qué cuestiones empiezan a aparecer en algunos, en ciertas edades, en algunos en otras, porque obviamente va a estar en relación con situaciones vitales, ¿no? Que también pueden llegar a disparar ciertas preguntas, ciertas inquietudes, ¿sí? Que ahora vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Bien. Y lo interesante es que cuando hablamos de la identidad psicológica, en realidad lo que podemos pensar es que el concepto de identidad, un poco ya lo dijimos la semana pasada, pero lo vamos a reforzar un poco hoy, es un concepto bisagra, ¿no? Que ahora vamos a ver porque nos permite esto que dijimos, de articular el concepto como puede ser la personalidad con el contexto, ¿sí? O con los cambios más contingentes, ya no los aspectos tan estructurales. Pero por otro lado, el concepto de identidad es un eje transversal para toda la materia, porque en realidad todo lo que ustedes están viendo, así por ahí los que ya empezaron a leer y empezaron a rastrear un poco qué dice el programa, van a ver que esto que trabajamos de los cambios y la manera en que las personas significamos esos cambios y podemos hacer propias esas modificaciones a un nuevo relato de vida, uno lo puede pensar transversalmente con todos los temas que estamos trabajando, ¿sí? Con los que vamos a ver hoy, con los que vamos a seguir viendo en las semanas posteriores. Por lo cual, es interesante para pensar este concepto, esta herramienta de trabajo a lo largo de todo el programa de la materia, ¿sí? Esto como para permitirnos ubicar un poco y contextualizar lo que vamos a trabajar ahora. Bueno, entonces, ¿cómo relacionamos la identidad y la mediana edad? ¿Sí? Bien, como les dije, es este concepto bisagra, donde en realidad lo que nosotros hacemos es una edición narrativa, ¿no? Digamos, nuestra identidad lo que de alguna manera hace es coherentizar y dar sentido a las distintas situaciones de vida que vamos atravesando, la manera de pensarnos, la manera de conceptualizarnos, para que todo eso tenga una cierta coherencia, ¿no? Y que tenga una cierta consistencia, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que entre lo que es la mediana edad y la vejez, ¿sí? Como etapas contiguas, si bien tienen sus diferencias, también tienen sus similitudes, ¿no? Y que obviamente va a estar, digamos, de la mano con cómo cada cultura concibe estas etapas, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros podemos observar es que un poco lo que mencionaba también Ricardo, o sea, envejecer es un proceso universal, pero como etapa vejez no siempre todas las culturas la conceptualizan como tal, la tienen como tal. Bueno, lo mismo podemos pensar con la mediana edad, ¿sí? Identitariamente lo que hacemos es integrar muchas maneras de pensarnos, ¿sí? Estas interpretaciones acerca de nosotros mismos, y sí o sí vamos a necesitar estos dos elementos, ¿sí? Que es el tiempo y el espacio. ¿Qué significa esto? Que la identidad se va a desarrollar a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero también requiere de un contexto, ¿sí? Un contexto en las múltiples formas que tenemos de pensarlo, ¿no? Un contexto desde lo más micro hasta lo más macro, ¿sí? Bien. Y obviamente acá también tenemos que tener una alerta, como nos está marcando acá la señora, que un poco esto seguramente ya lo deben haber trabajado en los prácticos, que
también va a incidir en esta construcción identitaria aquellas representaciones más viejistas, que son implícitas, que quizás no somos conscientes de que las tenemos, o que circulan en nuestra sociedad y nosotros de alguna manera las tomamos como propias, o de alguna manera inciden en la manera de pensarnos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso es importante hacer una revisión crítica de estas representaciones, no solamente por una cuestión identitaria, sino también pensando ya más en nuestro rol como psicólogos y psicólogas, porque estas representaciones también guían nuestras acciones y va a ser la manera de interpretar a quien tenemos enfrente. Por eso la importancia de poder ser conscientes de estas representaciones, de poder modificarlas, porque esto va a repercutir en el tipo de vínculo que establecemos con la otra persona, ¿sí? Bien. Ahora, esta identidad dijimos que es dinámica, ¿sí? Porque cambia, pero también tiene estabilidad, no es que es una cosa medio flu, que un día es así, mañana es de otra manera, no. Tiene una cierta estabilidad, pero también tiene cambio, ¿sí? Requiere de las dos cuestiones. Y esto, ¿se acuerdan que lo que dijimos es que también lo que nos permite esta identidad es tener un cierto sostén desde donde pararnos en el mundo, ¿no? Desde donde proyectarnos, desde donde realizar actividades, plantearnos objetivos, ¿sí? Metas, etc. Pero, volvemos a recalcarlo, ese cambio, bueno, hay flexibilidad, pero también hay consistencia y estabilidad, ¿sí? Bien, acá hay una cuestión que en realidad nosotros envejecemos toda la vida, ¿sí? No es una cuestión de que a partir de una cierta edad uno envejece, sino que envejecer es el desarrollo vital, ¿sí? Pero, como un poco les adelanté al principio, nos empezamos a focalizar en la mediana edad porque hay ciertos cambios que después van a ser más patentes quizás, o que se van a seguir sosteniendo de alguna manera, quizás más matizados, pero que se condensan en la mediana edad, ¿sí? Que aparecen con mayor fuerza en esta etapa vital, que ahora vamos a después a desglosarlos, porque hasta ahora no dije mucho, pero sí, ya les estoy avisando que hay una serie de cambios que aparecen en este momento, o que es más factible que aparezcan, o que uno se empiece a hacer preguntas sobre esos temas en comparación con otras etapas vitales. Esto no quiere decir que uno no se haga esas preguntas en otros momentos, ¿sí? Pero tiene unos matices quizás más diferenciales, cuestiones que ya vamos a ver. Otra de las cuestiones que es importante es la gradualidad, ¿no? Esto que dijimos de la gradualidad de ciertos cambios, que de hecho si ustedes hoy hacen un análisis de ustedes mismos en este momento de sus vidas, ustedes no son iguales que hace unos años atrás, ¿sí? Hay cosas que se mantienen, pero hay cosas que han ido variando, por más pequeñas que sean, ¿sí? Desde cómo ustedes se piensan, desde un rol novedoso, desde un gusto que se modifica, desde una preferencia, ¿sí? Ustedes no somos los mismos, ¿sí? Sin embargo, hay una consistencia, no somos todos los días algo diferente, ¿sí? Bien, y para pensar la mediana edad propiamente dicho, nosotros podemos hacer un análisis desde dos perspectivas distintas, ¿no? O sea, dos ejes distintos de análisis. Por ejemplo, uno a nivel descriptivo, ¿sí? Donde nosotros podemos decir, bueno, en esta etapa sucede o coincide con, por ejemplo, la jubilación, con el nido vacío, en el caso de que fuese la situación, ¿sí? Hacemos una serie de descripción de ciertos hitos que se asocian con esta etapa vital. Y por otro lado, también podemos hacer un análisis desde un aspecto más evaluativo, es decir, cómo las personas significan esos cambios, ¿sí? Es decir, ya desde la palabra del protagonista, bueno, cómo pueden relatar ese cambio, qué cosas son las que por ahí cuestan más aceptar, cuáles están ya como más amalgamadas a nuestro relato vital, ¿sí? Y esto es interesante porque obviamente no todas las personas van a atravesar esos hitos, o no todos de la misma forma, ¿sí? Porque también hay matices dentro de esto, pero sí es interesante que hay más chances de pasar por estas situaciones en este rango o en esta etapa vital que en otras, ¿sí? Bien. También en esta identidad decimos que tiene que ver con un tiempo, pero también con un tiempo subjetivo, ¿no? Que es la percepción subjetiva del tiempo, más allá de lo que me marque el calendario, ¿sí?
que un poco se acuerdan que la semana pasada lo mencionamos cuando hablamos de esta investigación a personas de más de 80 años, donde, bueno, nosotros le decíamos, bueno, ¿cómo te imaginas en 5 años? Y bueno, si yo les pregunto a ustedes cómo se imaginan en 5 años, quizás sea distinto que para otra persona, ¿no? Que un poco lo que sucedió, por ejemplo, en pandemia, que hay personas que marcaron que esos 2 años no tienen el mismo peso que si hubiesen pasado en otro momento vital, ¿no? Digamos, son todas situaciones donde está la temporalidad subjetiva, ¿sí? De cómo perciben el paso del tiempo y a su vez de cómo uno va concatenando en ese relato vital lo distinto y lo mismo, ¿sí? O sea, lo que se mantiene y lo que cambia. Obviamente se producen espacios cotidianos, ¿no? En la vida cotidiana nosotros vamos desarrollando nuestra identidad, ¿sí? La vamos construyendo. Somos sujetos activos en esta parte también, no es una cosa que nos suceda sin que nosotros tengamos injerencia. Eh, y lo interesante es que, pensando también en lo temporal, permite como articular los distintos momentos, ¿no? El pasado, el presente y poder proyectarnos hacia un futuro, ¿sí? Bien. También la identidad de alguna manera nos dice que somos, bueno, era bueno, es medio una obviedad, sí, pero también nos dice qué es lo que no somos, ¿sí? Y que muchas veces eso es lo que nos permite también tener como elementos de control, ¿sí? Frente a cambios, porque cuando cambia algo en nuestra identidad, cambian nuestros contornos, cambia lo que somos, ¿no? Y muchas veces posicionarnos en otros roles o posicionarnos en otros espacios que nos demanda cosas distintas, no es tan fácil al principio, ¿no? Dependiendo que uno requiere un trabajo interno para poder controlar y volver a contornear de alguna manera esa identidad, ¿sí? Y acá hay un concepto interesante que es pensar la identidad y el fenómeno de límites, ¿no? Esto que hablábamos de los contornos. Muchas veces nosotros pensamos que esta idea de crisis, ¿no? Cuando uno habla de la crisis de la identidad, ¿sí? O cuando algo entra en crisis, ¿qué significa? En realidad lo que nos permite pensar es cómo percibimos un cambio, ¿sí? Que requiere un cierto trabajo para poder elaborar aquello que se transformó. Que a veces son cambios que, digo, cuando uno piensa esto, piensa en cosas negativas, ¿no? O piensa, no, una crisis, bueno, tiene un padecimiento, pero no necesariamente lo que propicia esa crisis es algo negativo. Digo, a veces, no sé, recibirse muchas veces puede ser una situación de crisis y no es algo feo o malo, ¿sí? Pero por ahí nos posiciona en un espacio que ya no somos alumnos o alumnas, nos posiciona en otro rol y a veces uno, ¿qué le pasa? Tiene cierta inseguridad o no sabe cómo pararse frente a esa situación anhelada, porque uno estudió varios años para llegar, pero cuando llega a veces aparecen esas preguntas, ¿sí? Bueno, ese reordenamiento de la identidad puede tener un cierto padecimiento, pero uno tiene que hacer una elaboración, ¿sí? Psicológica para que eso lo podamos tomar como propio, ¿sí? Incorporarlo a nuestra identidad, pararnos de otro lugar y obviamente, y esto es lo interesante, uno sale de alguna manera transformado, ¿sí? O sea que esos límites se amplían, ¿sí? Se expanden. No son iguales que cuando arrancamos, ¿sí? Por lo cual, ahí tenemos otra vez esta cuestión del dinamismo y la estabilidad, ¿sí? De poder incorporar aquellas situaciones novedosas, ¿sí? Y piensen que cuando uno a veces está en esta situación más de crisis, ¿qué sentimos? Cierta desorientación, ¿sí? No sabemos bien cómo resolver, no sabemos para qué lado correr, hablando poco académicamente, pero más humanamente, ¿no? De lo que nos pasa cuando estamos en situaciones donde nos encontramos con que no es suficiente con lo que tenemos, ¿sí? Con nuestros recursos, que tenemos que elaborar cuestiones distintas o nuevas, ¿sí? Bien. Esperen que no quiero repetirme. Bueno, esto que marca, esto de los límites es esto, ¿no? De pensar qué somos y qué no somos, y dentro de lo que somos implica tener en cuenta, por ejemplo, bueno, qué roles desempeñamos, ¿sí? No solamente en la sociedad, digo, en un trabajo, digo, sino también en nuestra familia, en nuestras redes sociales, ¿sí? Qué características tenemos, ¿sí? Entonces, de esa manera, hablar de estas cosas, de lo que soy y de lo que no soy, de alguna manera también me diferencia y me arma, ¿sí? Bien.
Ahora, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay momentos vitales, situaciones de vida, que van a poner en tensión estos límites, ya sea en el contexto del cuerpo, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, en algo específico o en algo más general, ¿sí? Que de alguna manera nos va a interpelar, que es un poco lo que vamos a ver ahora con la mediana edad, ¿sí? Y este proceso de envejecimiento supone un montón de modificaciones a lo largo de toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, cómo nos van a leer los otros, ¿no? Digamos, cuando los demás me ven más viejo o más vieja, también me leen desde otro lugar. Me leen desde esas representaciones también mentales, a veces despegándolas un poco de quién soy yo, ¿no? Entonces aparece, bueno, ya no estás para esto, y nadie se fijó si yo tengo la capacidad para, ¿no? Pero bueno, estas lecturas también nos ubican en ciertos espacios, ¿no? Cuando alguien dice, no, vos ya estás viejo para eso, me están ubicando en un lugar donde se me permiten ciertas cosas y se me niegan otras, ¿sí? También va a haber modificaciones físicas, que ya vamos a ver que no son exclusivamente estéticas, sino también pueden ser funcionales. Vamos a ver que también estas maneras de pensarme van a estar asociadas a contextos, entonces quizás, bueno, en el trabajo seré de una manera y en mi ámbito, no sé, cuando voy a hacer un taller de tal cosa, hay otra parte de mí que se pone en juego, ¿sí? Por lo cual a veces uno puede perder algunas cosas asociadas a ciertos contextos, no necesariamente a todas. Hay pérdidas que quizás impactan más que otras, ya después lo vamos a ver la semana que viene cuando vemos duelos. También vamos a tener una relación distinta entre el tiempo vivido y el porvivir, ahora lo vamos a ampliar un poco más. Cómo nosotros nos paramos frente a ciertos ideales sociales, qué espera la sociedad de mí como sujeto que envejece, ¿sí? Como dijimos, va a haber espacios de pérdida o de inclusión a partir de este proceso de envejecimiento a lo largo de toda la vida, ¿no? Digo, como niño, como adolescente, como adulto, hay lugares que uno gana, lugares que uno pierde. Vamos a ver también modificado nuestro espacio, nuestro lugar en la cadena generacional, ¿no? Quizás ya dejamos de ser los más jóvenes de la familia, ¿sí? Y nos vamos a ir ubicando en otros eslabones, ¿sí? Y también se va a ver transformada nuestras redes sociales o vínculos, que eso después lo van a trabajar más en profundidad con Lu. Bien, entonces, lo que nosotros podemos hacer, ustedes lo van a ver en el texto, en el capítulo 2, que tenemos algunos elementos teóricos para agrupar, para describir, para poder desarrollar estas modificaciones, ¿sí? Y lo podemos pensar en estas distintas categorías, ¿no? Que para esta autora, Lynn Macaulay, lo llama informes narrativos del yo, ¿sí? Podemos pensarlo como espacios, como contextos de cambio, ¿sí? Donde el sujeto va a tener que renarrarse. Obviamente no a todos les va a afectar de la misma manera, pero vamos a tratar de hacer una descripción general de las situaciones que se pueden suceder en estos contextos, ¿sí? En el plano existencial, en el físico, en el temporal y en el laboral. Y luego Ricardo agrega, si este no es de Dickman, sino que es agregado posteriori, el yo psicológico, ¿sí? Y por último vamos a trabajar los cambios familiares, ¿sí? Por acá vamos bien, si hay dudas, lo vamos viendo, ¿sí? O escriben por el chat y lo vamos revisando, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar por este primer espacio, vamos a pensar el yo existencial, ¿sí? Y acá, por ejemplo, veamos los chistes, ¿no? Dice, y pensar que faltaba tanto para ahora, ¿no? Y lo otro, que dice, ¿cuánta gente vieja que tiene mi edad? Antes no había tanto. A ver, ¿qué les parece cuando leen esto? ¿Qué le pasa a estos personajes? ¿Qué piensan? Perciben por primera vez que ya son parte de un grupo etario determinado, que están envejeciendo. Bien, interesante, hay un reconocimiento de esto. ¿Qué más? Como un mayor reconocimiento de sí mismo, pareciera, ¿no? Sí, ¿algo más se les ocurre? Está bien lo que fueron diciendo.
como también como una, A ver, dale. no, como una reflexión, ¿no? Como un mirar para atrás y bueno, eso que decías antes de pensar más en lo que se vivió y lo que se está por vivir, se me hace, ¿no? Por los chistes. Bien, esto, ¿no? Pensar que faltaba tanto para ahora nos habla de una temporalidad, ¿no? De algo que cuando uno por ahí es más joven dice, oh, pero falta un montón, de acá que lo haga 40 años. Pero en algún momento uno, si tiene la fortuna, llega, ¿no? Y uno dice, pensar que faltaba tanto, que uno dice, son un montón de años. Y en un momento uno llega, ¿no? En eso que uno dice, y las personas dicen, y al final, che, pasó rápido, ¿no? Esto que pensábamos que, ¿no? Frases que uno escucha a veces de las personas, ¿no? De cómo se refieren a este llegar a ciertos momentos que cuando uno es más joven, más chico, pensamos que falta mucho, ¿sí? O que es algo inalcanzable, ¿no? De alguna manera. Eh, y el otro también, ¿no? Como un registro del envejecimiento, podríamos pensarlo, de que uno está más grande. Bueno, acá en este escenario del yo existencial, lo que podemos observar es que hay una mayor conciencia, ¿no? De este paso del tiempo, una mayor conciencia de la finitud, ¿sí? Es decir, acá Berenice Neugarten lo que dice es una personalización de la muerte, ¿no? Primero que la tenemos más patente, lo cual no quiere decir que no nos pase en otro momento, ¿no? Y mediados con la pandemia, bueno, estas cosas se han alterado. Pero lo cierto es que en ciertas edades, 40 y pico, 50 años, un poco más, quizás la muerte empieza a tener como una mayor frecuencia, ¿no? Pueden fallecer nuestros padres, nuestros abuelos, ¿sí? Algún amigo con mayor frecuencia que quizás en otras etapas vitales, ¿sí? Y esa muerte también nos ubica, ¿no? Como dice Isa Álvarez, esa de ser el próximo en la fila, y decir, bueno, no me tocó a mí, pero podría haber sido yo, ¿sí? Que un poco esto de la pandemia nos ubicó un poquito ahí, che, no se murió el viejo que no tiene mi misma edad, se murió alguien que tiene mi edad, entonces podría haber sido yo, ¿no? Por lo menos aparece la inquietud o aparece la pregunta, ¿sí? Esto obviamente que, por eso siempre es importante pensarlo en un contexto, va a haber contextos que quizás nos empujen más a hacernos esas preguntas, ¿no? Que quizás en otros momentos vitales, ¿sí? Donde por ahí las cosas marchan sin que haya cuestiones que nos hagan pregunta, ¿sí? O sea, por eso siempre es importante ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? Y no solamente a nivel contextual macro, sino micro, ¿no? Las experiencias particulares que la persona pueda estar atravesando, ¿sí? Entonces, esa temporalidad de ver que pasa el tiempo, es interesante pensar qué nos hace dar cuenta que el tiempo pasa. Porque si nos damos cuenta que el tiempo pasa es porque algo se modifica. Si todo sigue igual, uno no se da cuenta que el tiempo pasa. ¿Cómo nos damos cuenta que el tiempo pasa? Porque evidentemente tratamos de ver el cambio, la diferencia. Ese cambio a veces lo notamos en el cuerpo, un cuerpo que no es igual, que quizás no funciona de la misma manera. Pueden ser cambios leves, no tienen que ser por ahí grandes cosas. Che, pero yo antes corría el bondi y ahora lo pienso, ¿no? O yo antes trasnochaba y ahora, bueno, si trasnocho al otro día me cuesta más, ¿sí? Cosas que por ahí vos las hacías en ciertas edades y no repercutían y en otras edades empieza a tener más consecuencias, ¿no? Digamos, podemos pensar a lo largo de la vida cómo se va modificando ese cuerpo. Y ese cuerpo también nos habla o nos hace preguntarnos sobre el paso del tiempo, ¿no? O nos damos cuenta que el tiempo pasa. Esta personalización de la muerte, como bien les dije antes, y esta sensación de ser el próximo en la fila, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos una viñeta, ¿no? Dice, vos sabés que a mí me gusta escalar, fuimos a Mendoza con mi marido y cuando estábamos por subir, vemos que bajan hasta la base en helicóptero a una señora que tendría mi edad. Había tenido una ACV. Miré a mi pareja y le dije, ¿y si esta vez vamos hasta el último refugio en vez de llegar hasta la cumbre? Me dio cosa, podía haber sido yo. ¿Sí? Esta señora con la que trabajé en un grupo mencionaba esto, ¿no? Digamos de que esa situación, porque ella dice, a ver, dice, yo me sentía bien, no fue que a veces si yo no hubiese visto esa escena hubiese ido hasta la cumbre como hice todas las veces anteriores.
pero esta vez me interpeló, ¿no? Digamos que alguien que te da miedo, che, podría haber sido yo la que le dé la sede, y si era yo, entonces aparece como una mayor, a veces aparece un incremento en los cuidados, lo cual no significa que la persona se restrinja y no haga cosas, pero sí empieza a decir, bueno, este cuerpo quizás lo tengo que cuidar un poquito más, porque por ahí me puede traer un problema en comparación con otro momento, ¿sí? Digamos, tiene que ver, de nuevo, en un contexto donde hay una identificación con ese otro, ¿no? Entonces ahí ponerse en ese lugar y decir, bueno, podría haber sido yo, ¿sí? Entonces acá la referencia existencial es interesante, ¿no? Porque de alguna manera también nos hace decir, bueno, ¿qué restricciones o qué cuestiones ahora hago para seguir haciendo lo que me gusta, pero con un mayor cuidado hacia mí, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Pero también hay otra cosa eh, que tiene que ver con, no me quería olvidar, que a veces este vernos más grande, es interesante cuando uno trabaja, no solo con los viejos, digo, mediana edad, decir, bueno, qué cosas te hacen dar cuenta del paso del tiempo, ¿no? A veces aparece el cuerpo, pero a veces también aparecen otras cosas, que es ver, por ejemplo, el crecimiento de hijos o de nietos, ¿no? Digamos, de que el paso del tiempo no necesariamente tiene que estar fijado en algo que cambia negativamente, ¿no? Digamos, sino que muchas veces el paso del tiempo también puede estar en, por ejemplo, no sé, me siento que tengo más recursos que antes, que me siento más maduro que antes, ¿no? Digamos, esos también son factores del proceso de envejecimiento, pero que muchas veces, también por nuestra mirada más viejista, cuando hablamos del paso del tiempo, muchas veces lo hablamos desde el espacio de pérdida, pero no hablamos desde el espacio de ganancia o de estabilidad, ¿sí? Que esto se da en todas las etapas vitales. En todas las etapas vitales tenemos cosas que ganamos, que perdemos y que se mantienen estables. ¿Sí? No es una cuestión de que se divida por etapa cada una de estas características, sino que las tres están en cada etapa. Entonces, digo, esto está bueno para uno hacerse la pregunta cuando piensa en este proceso de envejecimiento, también pensar en estas modificaciones positivas, ¿no? Que también son parte del envejecimiento. Bien, bueno, ¿qué pasa en el cuerpo? Que es otro de los escenarios de cambio y que en la mediana edad esto empieza a condensarse con mayor fuerza, ¿sí? Bueno, acá, lo cambié, antes tenía otra foto, pero cuando vi me encantó, que me hace acordar un poco a personas que lo mencionan, ¿no? Que dice, bueno, Robin Hood para niños, Robin Hood para la mediana edad, y es un libro más grande porque la presbicia, porque no vemos bien, porque hay modificaciones, entonces aparece el libro más grande que se adapte a nuestra posibilidad en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que observamos acá? Hay una mayor conciencia, o quizás puede haber, por ejemplo, o una percepción de cambios estéticos, que acá obviamente están contextualizados, porque esos cambios estéticos muchas veces tienen una valoración social, la podemos discutir, pero también tienen una valoración social que va de alguna manera a hacer que uno se piense en ese cambio, o por lo menos a veces hasta que lo perciba, porque hay cambios que por ahí nosotros tenemos que no le damos importancia, porque también no tenemos esa mirada social que nos hace focalizar en eso. Nos focalizamos en otras cosas, que el color de pelo, que si estás más flaco, más gordo, ¿sí? Pero hay cambios estéticos a lo largo de toda la vida, ¿sí? Algunos aparecen en ciertos momentos, otros más tardíamente, obviamente que eso va a estar también en relación con nuestros hábitos, con nuestros genes, con un montón de factores. Cambios funcionales, ¿sí? Digo, y en los cambios estéticos, después, digo, trabajar con los viejos, por ejemplo, cuando tienen que usar elementos proteicos, ¿no? Digamos, prótesis, ¿no? Por ejemplo, el audífono, el andador, el bastón, que también es un cambio estético porque hace a la imagen, ¿no? Y mucha gente dice, no, yo el audífono no quiero que se vea, entonces no quiero un aparato gigante, ¿no? Digo, todas estas cosas también pueden incidir, digo, más allá del cambio del cuerpo en sí mismo, pero cuando tenemos que incorporar elementos, también es un factor que tenemos que pensar como cambio estético, ¿sí? Cambios funcionales en el cuerpo. No rindo de la misma manera que antes, ¿sí? Obviamente que esto también va a estar ligado al tipo de actividad física que yo realice, ¿no? Si una persona que realiza o no actividad física, también eso va a impactar en mi funcionalidad, ¿sí? Y eso es algo que depende también de nuestros hábitos, ¿sí? Por lo cual lo tenemos que tener en cuenta. Pero también hay una relación diferente entre salud y enfermedad,
¿sí? Nos empezamos a hacer, por ahí hay que hacerse otros estudios a medida que uno envejece. Aparecen otro tipo de cuidados, incluso hasta preventivos, o uno empieza a notar que el cuerpo no funciona de la misma manera, ¿sí? Y también puede haber cambios en la sexualidad. Pensemos, no necesariamente cambios negativos, ¿sí? Pero cambios al fin. Esto de la sexualidad después lo van a trabajar bien con Ricardo hacia el final del día de hoy, ¿sí? Fíjense lo que le pasa a este hombre. Dice, no veo, estoy con la computadora y me empiezan a arder los ojos. No puedo hacer foco. ¿Cómo hago para seguir laburando si cada 15 minutos tengo que parar? La oftalmóloga me dijo que es la presbicia y que se me tiene que acomodar. Cambié los lentes hace 2 meses. ¿Por qué me pasa esto? Estas cosas no me pasaban antes y ahora cada vez es peor. Estoy viejo. ¿No? Pues fíjense que hay un cambio real, ¿no? Algo que la persona percibe, que su funcionamiento no es el mismo, que esto le obstaculiza además en su trabajo, ¿sí? Y que eso les dispara la pregunta, che, pero esto antes no me pasaba, ¿por qué me pasa ahora? Estoy más grande, ¿no? Esto de estoy viejo, después uno podrá decir, bueno, ¿por qué ligar siempre enfermedad como qué? Pero bueno, para esta persona se siente más grande porque tiene estas modificaciones a nivel funcional, ¿no? Del cuerpo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo va a ser un escenario de cambio, ¿sí? De modificación, donde obviamente esto va a estar valorado de distinta manera según el contexto, ¿no? Pero uno empieza a percibir que hay modificaciones en este espacio, ¿sí? Bien, bueno, después pasemos al tercer escenario, el yo temporal. Uno dirá, bueno, ¿no es parecido al existencial? No, son dos cosas porque van a focalizar en cosas distintas, ¿sí? Fíjense lo que dice esta señora, ¿no? Estas frases que a veces uno escucha. A esta edad, o por ejemplo, antes era de otra manera, menos mal que cambió, ahora, ¿no? Es de otra forma, o eso fue entre que me recibí, tuve mi primer hijo hace ya 35 años. O sea, fíjense que hay referencias temporales, ¿no? Que van marcando hitos en la vida de la persona. Que la persona empieza a hablar, o que tiene en su discurso, mayores referencias temporales que en otros momentos de la vida, ¿sí? Hay un incremento en estas referencias, que las personas para hablar de ciertos periodos de su vida los enmarcan y dicen a partir de qué fecha, a partir de qué momento, si fue antes de tal hecho, después de tal otro, ¿sí? Hay expresiones lingüísticas que dan cuenta de estas referencias temporales, ¿sí? Que de alguna manera, cuando empiezan a ser cada vez más años, nos ubican, ¿no? Porque a veces uno tiene que hacer el esfuerzo a medida que vive más tiempo, decir, bueno, ¿eso en qué momento fue? ¿En qué año? Bueno, el año no me acuerdo, pero fue antes de tal cosa y tal otra. Entonces uno empieza como a ubicar, ¿sí? Para contar de sí o para hablar de situaciones vitales a partir de poder referenciar mejor ciertos hitos personales o sociales, etc. Pero en el discurso de la persona aparecen con mayor asiduidad. Y otra cuestión que aparece con fuerza son las reminiscencias. ¿Qué son las reminiscencias? Tiene que ver con recuerdos, ¿sí? De nuestra vida, de hecho, de nuestra vida, de situaciones vitales, que vieron que a veces cuando uno se juntan con amigos que conocen hace mucho y empiezan a recordar cosas que hicieron hace, ¿no? Y uno empieza a hablar y a recordar y fulano le agrega otros elementos y como que se va armando un discurso como medio hasta colectivo, ¿no? De recuerdo colectivo de situaciones y que eso me genera emociones, ¿no? Nos reímos o decimos, che, mirá lo que hicimos, ¿no? Digamos, como que hay una suerte de que ese recuerdo evoca sensaciones, evoca emociones que impactan de manera positiva, en su mayoría de las veces, en el presente, ¿no? Como que nos reafirma en el lugar en el que estamos hoy. ¿Sí? Entonces, el trabajo con reminiscencia es muy interesante de poder hacer, sobre todo con personas mayores, ¿no? Porque tiene que ver también con ¿se acuerdan que esto de reminiscencia lo hemos visto cuando hablamos de la identidad retrospectiva, ¿no? Cuando hablamos de identidad narrativa y hablamos de la identidad retrospectiva, hablamos de las reminiscencias y de la revisión de vida, ¿no? Bueno, de alguna manera dentro de la configuración, ¿no? Entonces, tener estos elementos nos permiten o rearmarnos en situación de crisis o de alguna manera reafirmarnos o posicionarnos en el lugar en el que nos encontramos hoy, ¿sí?
No es que cualquier recuerdo necesariamente es una reminiscencia, digo, pues no es que como uno se acuerda de algo es reminiscencia en sí mismo, sino que esto cumple una función, ¿no? Ese recuerdo es un recuerdo que muchas veces puede ser construido entre varios que han vivido esa situación o esa época, ese momento, y que de alguna manera reafirma nuestro espacio hoy, ¿sí? Entonces, fíjense que es diferente al existencial. Este se centra más en los aspectos lingüísticos o las referencias temporales, ¿sí? Y el yo existencial tiene que ver con una pregunta sobre la finitud de la vida, ¿sí? Digo esto porque a veces tiende a confundirse, ¿no? Entonces a veces cuesta diferenciar entre el existencial y el temporal, pero fíjense que son distintos, que apuntan a cosas distintas, ¿sí? Más allá que hablen del tiempo, no hablan de la misma manera, ¿sí? Bien, bueno, ¿y qué pasa con el trabajo? Bueno, un poco lo que dice acá Tute, ¿no? Dice, ¿no se preguntó alguna vez quién es? Yo no, yo siempre laburé, ¿no? Como que no había tiempo para preguntarse, no había tiempo para preguntarse. Un poco esto me hizo acordar a una paciente que se jubiló, no tenía muchas ganas de jubilarse, pero un poco por la insistencia de los hijos, de bueno, ahora disfrutá, ya laburaste un montón, viajá, todo esto antes de la pandemia. Bueno, ella se jubila, pandemia, después sucede, por ende los viajes y todo lo que se había planificado quedó en stand-by, al menos hasta cierto tiempo. Y ella dice, yo antes no tenía tiempo para hacerme estas preguntas, ¿no? Digamos, ahora, el otro día dice, hablando, y nos puede ayudar para ligarlo con el existencial, hablando con una persona, che, ¿cuánto nos queda de vida? Y la mía dice, no, y bueno, por ahí nos quedan 15 años, ¿no? Entonces ella dijo, me quedan 15 años, ¿no? Bueno, está bien, pueden ser más, menos, pero es un número, ya es como más finita la cosa, ¿no? Entonces dice, yo antes no me hacía estas preguntas, ahora aparecen. Bueno, dice, quizás porque tengo más tiempo, porque es otro momento, ¿no? Empieza como quizás este duelo por el trabajo un poco postergado por la pandemia y empiezan a aparecer ahora esas inquietudes que habían quedado un poco en stand-by, ¿no? Pero fíjense qué interesante, porque acá no es solamente la jubilación, porque uno automáticamente piensa, cuando hablamos del trabajo, en la jubilación, que obviamente es un tema también contextual, porque no en todos los países las personas se jubilan ni a la misma edad, ni se jubilan necesariamente, ni acceden a una jubilación, etcétera. Así es como bastante variable, pero bueno, vamos a hablarlo un poco más en lo que está más cerca nuestro. Pero también hay otras preguntas, no es solamente si me jubilo o no me jubilo. También muchas veces las personas en la mediana edad empiezan a hacer un balance y decir, bueno, a ver, estuve y estoy haciendo esto, ¿me veo de acá a 10 años o 15 años hasta que me jubile haciendo lo mismo? ¿Me gustaría hacer otra cosa? ¿Tengo oportunidad de seguir creciendo en mi trabajo? ¿O llegué a un tope donde acá no tengo más espacio para crecer? ¿Sí? También hay balances, hay preguntas sobre qué alcancé, qué no alcancé, qué cosas ya no voy a poder alcanzar, qué cosas sí tengo todavía la posibilidad de, ¿sí? O sea, hay un análisis sobre el recorrido laboral, sobre la trayectoria laboral, ¿sí? Obviamente que cada trayectoria laboral es distinta porque no todos los trabajos son iguales, no todos tienen las mismas condiciones, ¿sí? O sea, todos esos elementos también los tenemos que pensar particularizadamente en cada persona, ¿sí? En cómo se da su pregunta sobre su trabajo, en el caso, ¿sí? Con las características que pueda tener su trabajo. Y por lo tanto también a veces hay una sensación de aburrimiento, ¿sí? Estoy cansado de hacer lo mismo, ya no quiero seguir haciendo lo mismo, quiero cambiar, quiero hacer otra cosa, ¿sí? También es interesante pensar qué lugar da el sistema, ¿no? También a poder cambiar y decir, bueno, quiero cambiar de trabajo cuando tenés ciertas edades, donde muchas veces es un obstáculo. El número es un obstáculo. Uno diría, bueno, tiene que ver con la capacidad, sí, es cierto, pero después en la práctica el número pesa más que la capacidad a veces. Entonces, todas esas cosas las tenemos que pensar de nuevo, contextualizadamente, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen cada persona para poder cambiar ciertas cosas de ese trabajo? Algunos piensan al revés, piensan como una satisfacción de lo logrado, de lo que hicieron, de su trayectoria laboral, o una sensación de tope, decir, bueno, hasta acá llegué, hasta acá voy a poder, más de esto ya no puedo crecer en este espacio laboral, o no me interesa.
hasta acá estoy bien. También es eso, ¿no? O Profe, sea, sí, perdón, ¿te puedo hacer una ¿no? pregunta? Acá en el yo laboral, cuando se habla de jubilación, ¿se habla más bien de que está por llegar la jubilación? Porque no me queda claro si en la mediana edad se puede ubicar la jubilación en sí o si no más bien un acercamiento hacia o como yendo hacia la Bien, jubilación. buena pregunta. Las dos cosas, porque vamos a encontrar que, por ejemplo, hay personas que se pueden jubilar a los 40 años. Por ejemplo, un deportista se puede jubilar mucho más joven, ¿sí? Eh, hay una maestra, digo, hay profesiones que se pueden jubilar antes, ¿sí? De los 60 o los 65 años. Pero aún cuando estén jubilados también entra dentro de este punto, porque también están las dos cosas, está cuando sucede la jubilación, pero también la preparación, que ahora vamos a leer un poquitito de eso. Por ahí después lo podemos desarrollar más cuando veamos el rol del psicólogo y pensar el acompañamiento de la jubilación o los programas prejubilatorios, que eso es algo interesante que Luciana, María Victoria, Ricardo y yo trabajamos en alguno de esos espacios, entonces es interesante quizás trabajar un poco sobre eso, pero puedes usar las dos cosas, tanto la preparación como la jubilación en sí misma, ¿sí? Y a veces aparece esta pregunta, ¿no? Empezar a vislumbrar, che, me quedan tantos años, me tengo que jubilar, entonces planificar, ¿no? La posibilidad de planificar qué voy a hacer, ¿sí? Cuando me jubile, que esto es sumamente importante, ¿sí? Fíjense lo que le pasa a este hombre. Dice, no sé, yo soy el primero que se va y el último que llega a casa. A veces pienso que cuando me jubile no quisiera que mi hijo me vea como un vago. ¿Qué voy a hacer? ¿Regar las plantitas? No podría. Pero bueno, entiendo que ya llegué, o al menos eso trato. ¿Qué le pasa a este hombre? Como que ve que si no labura es un vago, como si no Ujú. hubiese laburado nunca y ahora se toma la jubilación y ya no labura nunca más. Sí. O sea, Como que fíjense también, sí, se identifica con su trabajo y ahí también puede desplegar todo lo que tiene que ver con la masculinidad hegemónica, ¿no? también puede haber algo de eso, sí. Y también de pensar, digo, este es el fuerte aspecto valorativo, ¿no? Que muchas veces tenemos socialmente de pensar la relación entre el trabajo y el espacio de ocio, ¿no? Decir, bueno, eh, digo, a veces no tienen el mismo peso los dos, sino que a veces uno aparece en función del otro. Decir, bueno, me doy un tiempito para no hacer nada porque antes hice un montón de cosas, ¿no? Digo, como, fíjense que a veces no tienen el mismo peso separado el ocio del trabajo, sino que hay un aspecto fuerte de valoración, ¿sí? Obviamente social, personal, que se van a jugar cuestiones también de género, pero también quizás cuestiones de, no sé, de presión familiar, de presión social. Hay como que verlo también en lo particular, pero son elementos que se pueden conjugar de distintas formas, ¿no? Y fíjense que también qué interesante esto de pensar que hay actividades que son menos importantes, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es lo que yo desempeño en mi trabajo, otra cosa es, no sé, ir a barrer o ir a regar las plantas, son, perdonando la expresión un poco académica, boludeces en comparación con mi trabajo, ¿no? O sea, fíjense cómo también acá va a haber que hacer un trabajo de valoración de las propias actividades, ¿no? O que ir a hacer un taller va a ser tan importante como cuando ibas a trabajar, en el sentido del valor que tiene para esa persona. Y no es prescindible siempre o todo el tiempo a merced de otro que me va a pedir cosas porque ahora yo tengo tiempo porque estoy jubilado o jubilada, ¿sí? Em, Bien, acá es interesante también, bueno, un poco ampliando lo que decía Brenda, ¿no? El tema, lo que dice Valentina en el chat. Sí, esto, ¿qué actividades esto tienen menos valor o que a veces se ligan a ciertas actividades de otro género, que en realidad no es así, pero bueno, digo, por nuestra cultura también hay diferenciación de que estas actividades las hacía otra persona y ahora las tendría que compartir o hacer yo, ¿no? Compartir estos roles en el caso de que así fuese, ¿no? Digamos, pero es interesante cómo se empiezan, fíjense, como uno dice la jubilación, pero empieza a tocar varias cuestiones de la vida de la persona, ¿sí? Y acá creo que yo tenía algo más para agregar dentro de esto, ¿no? Que el trabajo muchas veces nos ordena, ¿sí? Más allá de que uno a veces se pelea con las rutinas, pero las rutinas nos ordenan, nos dan pautas de
cuándo tengo que hacer una cosa, cuándo tengo que hacer otra, ¿sí? Pero también es un espacio que nos da posibilidad de desarrollo, de aprender. Obviamente nos construye identitariamente, son espacios de socialización, de entrada de dinero. Obviamente esto con las particularidades de cada lugar, ¿no? De cada trabajo, que no son todos iguales. Pero en mayor o en menor medida hay algo de estos elementos, ¿sí? Sí le destinamos mucho tiempo de vida a nuestro trabajo, y la sociedad nos prepara para trabajar de alguna medida o nos empuja a trabajar, pero la pregunta es qué pasa para el retiro, ¿sí? Donde muchas veces las personas no tienen esa preparación, no se quieren jubilar o tienen temor, o aparece un escenario de mayor incertidumbre, no solo por lo económico, digo, sino también por lo que el posicionamiento que va a tener esa persona a partir de ahora, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el ocio? Si la gente lo piensa como una pérdida de tiempo, no va a haber mucho lugar para eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con una persona, ya está retirado, está en una residencia, y a media mañana yo he ido a charlar con esta persona y me dice, tengo sueño. Y me digo, ¿por qué no te tiras un ratito? No, me da culpa, no me gusta. Digo, pero si ahora tenés el tiempo, ya no estás con el laburo, podés darte ese lujo de poder tirarte un ratito si estás cansado. Pero no me gusta, me da cosa, ¿no? Digamos, esta cuestión de, estoy como que siento que no tengo que dormir a esas horas. Como que hay horas donde sí está permitido dormir y en otras no. Porque antes trabajaba, entonces, ¿no? Seguir con un poco la misma lógica de los espacios de permitidos o no permitidos respecto a ciertas actividades, ¿no? O esto de pensar la improductividad, que también podemos pensar, bueno, ¿qué entendemos entonces por productividad? ¿Necesariamente es tener un trabajo y producir, ¿no? De eso, o hay otros tipos de producción de otras cosas? Bien, a veces jubilarse implica una ruptura con el estilo de vida, más o menos fuerte, dependiendo obviamente del tipo de trabajo, el tipo de estilo de vida, etcétera. Pero muchas veces se pone el trabajo como un indicador de éxito social, culturalmente, ¿no? Con alta valoración. Y a veces también nosotros nos evaluamos, ¿sí? En nuestras capacidades, en nuestro nivel de autoeficacia, ¿no? Si tenemos el control suficiente y los recursos necesarios para resolver una situación, ¿sí? De acuerdo a nuestro desempeño en el trabajo, ¿no? Que muchas veces nos hacemos preguntas si somos eficientes o no, si estamos haciendo las cosas bien o no. Y esto obviamente va a impactar en nuestra identidad. Por eso los cambios y la jubilación es un tema interesante para trabajar en sí mismo, ¿no? No solamente por la cuestión social, sino porque cambian nuestras rutinas, porque puede cambiar la manera de autopercibirnos, puede haber variabilidad emocional. Vieron que hay gente que a veces dice como que es una relación ambigua. Por un lado me quiero jubilar y por el otro no. O tengo días que sí, días que no, que días que extraño y días que digo, qué bueno que ya no voy a trabajar, ¿sí? Bueno, esto es esperable que suceda. A veces la persona puede sentir cierto vacío, incertidumbre, temor, ¿y cómo va a ser? Porque yo conocí a una persona que se jubiló, le agarró la depre, y a los 2 años se murió, y yo tengo miedo que me pase lo mismo, ¿no? Otros mencionan que al contrario, una sensación de libertad, algo que está anhelado, que tienen ganas, ¿sí? O pensar esto de sentirnos improductivos. Obviamente que va a haber cambios en el ingreso, en la cobertura social, puede haber cambios incluso hasta en la pareja, reencontrarse con otros, o incluso, digo, no cambios necesariamente negativos, ¿sí? Cambios pueden ser para mejor o para peor, eso la persona lo evaluará. Pero por ahí no planificar esto o no pensar un poco en nuestra jubilación puede después traernos cierto malestar psíquico. En algunas personas puede traer depresión, ansiedad, sintomatología psicosomática, lo que podemos englobar entre las jubilopatías, porque es un duelo, ¿sí? Para algunas personas será más, para otras menos, porque obviamente dependerá de la relación que estableció con ese trabajo. Si era lo único que hice toda la vida y lo pierdo, obviamente que esto quizás tenga un impacto mayor para otras personas que han tenido otra forma de relacionarse con su trabajo o con otras actividades o con las personas, ¿sí? Eso después lo podemos trabajar en más profundidad, ¿sí? Bien, justo ahí a la pregunta de Mariela creo que te la acabo de responder sin habértela leído. Esto del trabajo como generador de identidad al terminarse implicaría un duelo. Sí, hay cambios, ¿no? Digamos, porque uno ya se posiciona quizás de otra manera, ¿no? Y a veces también te posicionan de otra manera, ¿sí? Porque recordemos que esto
lo tenemos que pensar también de una manera más contextualizada y social. ¿Sí? Bien. Bueno, malestar puedo seguir sintiendo, por más que planifique obsesivamente toda mi jubilación, pero lo interesante es que quizás voy a tener otras herramientas, ¿no? También para elaborar y pasar esa situación, ¿sí? Y esta ambivalencia emocional, como dije antes, es esperable, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos el yo psicológico, que es el que plantea Ricardo, que agrega a estos escenarios que mencionamos previamente, y que básicamente un poco de esto ya lo mencionamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la teoría de la selectividad socioemocional, que hablamos de la regulación emocional, que las personas a medida que envejecemos podemos ir ganando en la manera en que tenemos de regular nuestras emociones, ¿sí? Pero también tenemos la sabiduría, ¿no? Este es un concepto complejo que fue estudiado mucho por Baltes en la Escuela de Berlín, y hay mucho desarrollo sobre lo que es la sabiduría. Acá en Argentina también hay grupos que trabajan sobre este tema. Es decir, bueno, ¿qué competencias uno va desarrollando? ¿Qué ganancias uno va capitalizando a lo largo del proceso de vida? Que nos hace tener una mirada sobre esa vida distinta, ¿sí? Esta sabiduría tiene que ver con quizás respuestas que damos ante las problemáticas de la vida, maneras de interpretarlo, de poder relacionarnos mejor con la incertidumbre, que es parte de la vida, pero que a veces es tan difícil de relacionarnos con eso, ¿no? Con poder de alguna manera darnos cuenta de nuestras limitaciones y de nuestras potencialidades, ¿sí? Tener una mirada más amplia en ese punto, más realista, si quiere decirse, con las capacidades actuales, ¿sí? Y también nos hace ver nuestras competencias, ¿no? ¿Qué cosas sentimos que tenemos más potencialidad ahora o que tenemos mejor desarrolladas en este momento vital que en comparación con otros momentos? Vieron que hay gente que dice, bueno, yo antes en esas situaciones me quedaba callada y ahora puedo decir o me planto distinto, o yo ahora esas cosas no me las banco como pasaba antes cuando era más chico, o al revés, antes pataleaba por esas cosas y ahora ya no me importa, ¿no? Como una manera de relacionarnos distintos con situaciones vitales, ¿no? Porque nuestro posicionamiento y nuestra experiencia de vida también nos hacen posicionar distintos, ¿sí? Y esto del pensamiento postformal es algo interesante que por él le suena un poco a Piaget, porque en realidad sería como el quinto estadio, ¿no? Después de las operaciones formales, que en realidad no lo describe Piaget, pero sí los autores que se llaman post-piagetianos, ¿no? Que siguen la obra del autor y que piensan que habría como un quinto estadio, ¿sí? Que no es necesario haber tenido los anteriores como para llegar a este, pero que de alguna manera hablan de la posibilidad de resolver situaciones de la vida cotidiana utilizando otras lógicas, que no es la lógica formal, digamos, sino que tiene que ver con la capitalización de nuestras experiencias vitales, ¿no? De la manera de resolver situaciones vitales, ¿sí? Por ejemplo, dice, a las cosas las empezás a ver desde otro lugar, yo me siento más segura de mí misma, digo lo que siento, no me dejo avasallar. Antes no era así, era más temerosa, sentía que tenía menos recursos. Con los años aprendés y te parás diferente en la vida. Podríamos decir que haces uso de la experiencia. O, digo, cosas que uno va, no sé, por ejemplo, esta paciente que mencionaba antes, ¿no? En su psicoterapia aparece también esto de decir las cosas, de no guardárselas. Decir, bueno, ahora yo pienso y estoy contenta porque pude decir que tal cosa no me gustaba. Y lo pude decir bien, no lo dije mal y que al final no logro ni que el otro me escuche ni que cambie la situación porque lo digo como mal, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias, ¿no? De cuando uno mira la vida, ¿no? De todo lo que vivió, bueno, qué cosas se han modificado y desde donde yo ahora pienso distinto esa vida, ¿no? Y cómo me relaciono distinto conmigo y con los demás, ¿sí? Esto podríamos decir que también es proceso de envejecimiento, pero que muchas veces no se toma en cuenta a la hora de hablar del envejecimiento, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de envejecimiento parecería, también desde la representación social, siempre se fija en una cuestión más física y de deterioro, ¿no? No pensar que esto también es envejecer, ¿sí? Bien. Profe, Sí,
digamos, esto es como el resultado de investigaciones y es como una generalización y obviamente es lo que suele pasar en el proceso de envejecimiento y lo deberíamos tomar como en los casos en los que no sucede un estado al cual se pretende alcanzar, por ejemplo, digamos, sería ideal que se pueda dar en esta etapa una regulación emocional y si no se da, no sé si me explico, porque Sí, está buena la pregunta. Sí, y puede pasar Sí, que no. totalmente. Y esto es importante porque está bueno lo que decís, Sofía, porque lo que nosotros hablamos acá es de generalidades, ¿no? Digamos, de cuestiones que se dan más asiduamente, ¿sí? Podemos decir que hasta estadísticamente aparecen más. Lo cual no significa que todos primero lo tengamos o que lleguemos de la misma manera, ¿no? Digamos, también está el proceso particular, individual, ¿sí? Donde lo que vamos a observar es que quizás la persona por ahí sigue teniendo un carácter mierda, hablando mal y pronto y manda a todos a la mierda, pero por ahí los manda menos que antes, ¿sí? Siempre hay como que pensarlo dentro de la particularidad de la persona, ¿sí? Digamos que estos cambios, hay gente que por ahí es más que estos niveles, porque la sabiduría no es algo que se tiene o no se tiene, uno puede tener como grados, ¿no? Ir alcanzando ciertas cosas más rudimentariamente, no es algo que sea blanco o negro, sino que hay que ver como toda la escala de colores, ¿no? Todos los matices. Bueno, hay personas que quizás son menos flexibles, que son más rígidas, que tienen mucha dificultad para incorporar todos estos elementos. Bueno, entonces quizás sería, si a la persona no le molesta, no le molesta. El tema es cuando esta persona sí viene, porque esto le trae un conflicto con alguien, con su familia, consigo mismo. Entonces, ahí uno puede hacer un trabajo de, bueno, de qué se puede alcanzar, ¿no? O a veces también pasa en un grupo, no es una psicoterapia. Vos estás coordinando un grupo y tenés a alguien que es muy disruptivo, que le contesta mal a los compañeros, ¿no? Y uno ahí también marcando la cancha de alguna manera o hablando individualmente con esa persona, uno puede tratar de que esa persona pueda tener un aprendizaje, ¿no? Es decir, bueno, puedes decir lo mismo que te molesta porque estás en tu derecho, pero quizás cambiar las maneras, ¿no? Digamos, esos aprendizajes minis también van a hacer que la persona por ahí regule un poquito mejor en ese grupo, ¿no? Son pequeños aprendizajes. A lo que apunta esto es, no es que uno se vuelve el Dalai Lama, ¿no? Pero sí que por ahí tratar de que lo que uno puede ver es que hay cosas que las va a moderar de alguna manera, un poquito, en comparación consigo mismo previamente, ¿sí? Tampoco se trata de que esto sea una cosa de que todo el mundo lo tenga que alcanzar, ¿no? Como un canon de que todos tenemos que hacer esto, porque ahí borraríamos la posibilidad de las diferencias individuales, ¿no? Pero sí que uno observa que hay una modificación en el proceso de envejecimiento, cómo era antes a cómo es ahora. Por más que la persona siga siendo por ahí muy impulsiva, quizás no es en el mismo grado que lo era antes, ¿sí? Por más pequeño que sea esa modificación. Es cómo va variando esto a lo largo de la vida. No todos, obviamente, tenemos las mismas fortalezas, ni las desarrollamos de la misma manera. Hay un montón de grados, podríamos pensar, dentro de estos elementos, ¿sí? Por eso está bueno no quedarnos solo en la generalidad, conocerla, pero después ir a la particularidad, ¿no? De cómo se da esto, cómo es el proceso de envejecimiento de una persona en particular. Que recordemos que a medida que envejecemos, más diferencias interindividuales hay. Entonces vamos a encontrar una gran variedad, ¿sí? De estas cuestiones. Más allá de que haya cosas generales. Pero está muy bien la pregunta. Bien, y ahora vamos a los cambios familiares, que es lo que nos quedaba pendiente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Quizás cambios en la cadena generacional. Síndrome del nido vacío y abuelidad. Obviamente que esto va a depender de si la persona quiere tener hijos, puede tener hijos, y a su vez, si esos hijos quieren o pueden tener sus propios hijos para transformarse uno en abuelo o en abuela, ¿sí? Recordemos que la abuelidad es un rol, no es un sinónimo de ser adulto mayor, ¿sí? Sino que va a depender de las personas que sí tengan nietos o nietas, ¿sí? Y esto es interesante porque hoy encontramos también una gran variedad en este punto, ¿no? Lo mismo que el síndrome del nido vacío, no necesariamente le va a afectar sí o sí más a las mujeres que a los varones, y no a todas las personas les va a afectar que los hijos se vayan de la casa de la misma manera, ¿sí? Esto también siempre es importante pensar los matices,
Pero sí lo que encontramos es que esto puede aparecer, una inquietud. Y bueno, ahora mi hija se fue y vive sola o se fue con su pareja. Y bueno, eso si lo retrotraemos a lo existencial, a veces es uno de los criterios para vernos más grandes también. De ver que nuestros hijos ya tienen su casa, su familia, o ya no viven con nosotros, o que no sé, ya no se van de vacaciones juntos, no sé. Cosas que marcan una diferencia, ¿sí? Los cambios en la cadena generacional es vernos un poco más grandes. Me acuerdo de una entrevista donde una alumna le hacía la entrevista a una señora que contábales, cuando se decía, bueno, ¿qué situaciones te hicieron sentir una persona mayor? Una cosa así, creo que era en esa pregunta. Dice que ella estaba en la fiesta de la nieta, en la fiesta de 15, y le dice a la compañera de mesa, che, ¿te diste cuenta que estamos en la mesa de las más viejas? ¿No? Primero que en las fiestas las mesas tienen un lugar, ¿no? Digamos, los que tienen cierta edad van juntos, ¿no? Y las personas mayores, las abuelas, los abuelos y las tías van por ahí en una mesa. Bueno, y ella situada en esa mesa y mirando en su contexto dijo, che, estamos en la mesa de las más viejas. Ese cambio en la cadena generacional, ¿no? Ya no estoy en la mesa que podría haber estado o pensé que iba a estar, estoy en otra. Me ubicaron en otro espacio. ¿Sí? O a veces ese cambio de decir, bueno, ya no soy el más chico de la familia. ¿Sí? O decir, bueno, o soy el más viejo de la familia, ya no queda nadie con más edad que yo. O a veces a uno, en el medio, cambiarnos, y bueno, ya no tengo abuelos o abuelas, o sea, los más grandes son mis padres, por ende, los que le seguimos como segunda línea soy yo, ¿no? Nos cambiamos un casillero, ya no hay varios niveles. ¿Sí? Bueno, este cambio en la cadena generacional es esto, cómo nos ubicamos en esa cadena, ¿no? O cómo nos ubican también, ¿no? Porque esto no es solamente individual, digo, es en relación con otros, en un contexto. ¿Sí? Síndrome del nido vacío también, esta idea de los hijos de la casa, también es ver este crecimiento. Me acuerdo de una señora que estaba en este programa prejubilatorio que, bueno, le movilizaba jubilarse y ella también dice, estoy en una encrucijada. Dice, porque también mi hija se acaba de mudar sola y ahora yo quedé sola en mi casa. Y el otro día quería cambiar las cortinas y la consulta a mi hija, che, ¿qué color pongo? ¿Y cuáles pongo? Y ella me dijo, y me quedé, dice yo, y ella me dijo, mi mamá, las que a vos te gusten, porque es tu casa, vos vivís acá, ¿no? Dice, yo hasta ahora le consultaba a ella porque las dos vivíamos en la misma casa, ¿no? Entonces ahí la hija también le marca, ¿no? Como esa diferencia, es decir, más allá que lo pueden consultar, pero sí, bueno, vivís vos acá, entonces elegíla como a vos te gustaría. Bueno, esto que también a ella la movilizaba, no porque no estuviese feliz de que su hija tuviese su casa, sino lo que significaba eso también, ¿no? De me estoy jubilando, me veo más grande, ¿no? Ese paso del tiempo. Y la abuelidad que puede aparecer, obviamente las edades pueden ser edades tempranas, no necesariamente tiene que ser en la mediana edad, puede aparecer en la adultez joven, ¿sí? En abuelos de 40 años, ¿sí? Pero sí que puede aparecer como un rol que nos va a ubicar de alguna manera, que después Lu seguramente algo va a decir en configuraciones vinculares, ¿sí? Y fíjense lo que dice esta persona. Dice, ahora que fallecieron mis padres me doy cuenta que en la familia ya no tenemos más viejos, ahora venimos nosotros, ¿no? Digamos, este es un cambio en esa cadena generacional. Es en relación con otros, ¿sí? Bien, entonces, en síntesis, todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento, ¿no? Tuvo que ver con reconceptualizar o volver a pensar lo que es la identidad, ¿sí? De pensarlo también como un eje transversal que nos va a permitir analizar todos los temas que nosotros vamos viendo en la cursada, ¿sí? Porque cuando trabajemos la erótica, cuando trabajemos los vínculos, cuando trabajemos las funciones cognitivas, cuando trabajemos el duelo, ¿sí? La depresión, la ansiedad, el deterioro cognitivo, todos estos elementos se van a concatenar con una identidad que va a intentar hacer algo con eso, ¿sí? Incorporarlo, pelearlo, ¿no? Porque al principio hay cosas que nos cuesta incorporar, ¿sí? Pero que es una herramienta que nos va a permitir de alguna manera hacer algo con esas situaciones disruptivas o de crisis o que nos interpelan como personas, ¿sí?
Y en la mediana edad, después lo que pasamos es de todos estos cambios que nosotros estuvimos hablando, ¿no? Los cambios en el plano existencial, los cambios en el plano temporal, en el campo corporal, ¿sí? En el laboral y en el ámbito más psicológico, per se van a condensar más en la mediana edad. Es decir, que tienden a aparecer con más fuerza, lo cual no significa que uno no se haga preguntas existenciales a los 20 años, ¿sí? Te las puedes hacer tranquilamente. Y a veces hay situaciones que te empujan a preguntártelas, ¿sí? Pero en la mediana edad, cuando uno empieza a percibir que el tiempo que queda por delante es más finito, tiene un número quizás más tangible que en otro momento. Más allá de que uno pueda decir, bueno, uno no tiene la vida comprada y te puedes morir mañana, hoy o dentro de 20 años, no lo sabemos, es cierto, pero hay un punto por esperanza de vida, por promedio, ¿no? Que uno piensa que, bueno, hay un cierto número. Después se podrá achicar, ampliar, pero es más tangible. Es decir, que lo que me queda por delante empieza a ser más finito que lo vivido. Ya no puedo vivir si tengo, no sé, 50 años, 50 más. Quizás sí llegue a los 100, pero si tengo 60 no puedo vivir 60 años más, ¿sí? Entonces, hay un punto en donde esto empieza a ser más patente. Y eso obviamente también va a movilizar preguntas sobre qué voy a hacer con ese tiempo, ¿sí? Entonces aparecen quizás, bueno, ¿y qué voy a querer hacer de acá en adelante? Me imagino haciendo lo mismo, porque ya no me queda tanto, entonces voy a seguir haciendo lo mismo, por ejemplo, con el trabajo, o voy a seguir haciendo lo mismo con mi vida, o quiero un proyecto, quiero pensar algo distinto, ¿sí? Estas preguntas quizás aparecen, se condensan más acá, aparecen con mayor fuerza, ¿sí? El número es relativo, porque también depende de la situación vital de la persona, ¿sí? Pero es algo que empieza como a hacer preguntas en algunos casos, ¿sí? Obviamente que va a depender también de la cuestión más de la personalidad. Hay personas que tienden a ser más reflexivas que otras, por supuesto, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta todos estos matices. Todas estas situaciones o estos cambios, estas modificaciones de mayor o menor envergadura van a interpelarnos en estos escenarios, ¿sí? Por eso va a haber situaciones de refiguración y configuración, de paso nos sirve como para repasar lo que ya vimos la semana pasada, donde va a haber cuestiones que entran en crisis y que voy a tener que tratar de coherentizarlas, ¿sí? Entonces, esto es lo que vimos en realidad la semana pasada. Hay distintas teorías que intentan explicar los cambios de la identidad en el proceso de envejecimiento, que fue las que trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la teoría de la actividad, la teoría de la desvinculación, etc. Y si recuerdan, cada una de ellas, digamos, se centran en cuestiones diferentes, ¿no? Digamos, ponen el acento en particulares distintas de eso, dentro de esa identidad, no explican las cosas todas de la misma manera, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que vimos de la teoría de la selectividad, sí lo podemos enlazar tranquilamente con lo que vimos ahora, ¿sí? O mismo la teoría de la actividad, esto de tener espacio donde desarrollar ciertos roles, también nos hace parar distinto, ¿no? Frente al cambio del trabajo, ¿no? De tener otras actividades que tengan un valor para mí, o cuando me jubilo, de poder incorporar actividades donde me transformen, ¿no? Digamos, donde yo pueda sentir que tienen un sentido, valga la redundancia, para mí, ¿sí? Que esto es un poco también el posicionamiento que muchas veces tienen los otros, ¿no? Frente a uno, ¿no? Decir, bueno, ahora que vos estás jubilado y que tenés tiempo, podés hacerme tal cosa o acompañar a hacer tal otra. Y está la pregunta de qué quiere hacer esa persona con su tiempo, ¿no? Digamos, con lo que queda. Lo mismo cuando la persona se plantea decir, bueno, si me quedan 15 años, bueno, ¿y qué voy a querer hacer yo con esos 15? ¿Lo voy a querer usar de la misma manera que antes? ¿Voy a querer aprovechar a hacer otras cosas, ¿no? Esto de las preguntas en algunas personas va a aparecer con mayor intensidad que con otras, ¿sí? Bien. Y hasta acá entonces la parte de mediana edad. Aprovechemos que tenemos unos minutitos, unos 10 minutitos. Deja de compartir, así nos vemos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir con esto que estuvimos trabajando hoy. O algo que les haya resonado, que tengan algún ejemplo.
Yo tengo una pregunta. Dale. En el yo psicológico, me quedé con la duda. ¿Puede ser que como que hayas tenido antes una conducta y después como que se intensifique, ¿no? Como que cambie. Esto de que vos decías de antes era más tímida y ahora no. ¿Puede ser que antes seas de una manera y ahora como que se intensificó a lo largo de la vida, como más en la vejez? Puede pasar que hay cosas que uno las intensifique más. Digo, pensando en estos cambios quizás que apuntan más a los cambios más positivos, podríamos pensarlos, ¿no? El tema del yo psicológico. Hay cosas que por ahí uno las reafirma más, decir, bueno, yo era así y con los años entendí que iba por el buen camino y como que las reafirmo más, ¿no? Como que tengo como más recursos para sostener esa posición, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, y esto es interesante porque cuando uno habla de esto, siempre recuerden de pensar en los cambios, cómo se van sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Digamos, cuando ustedes y ahora hacemos el ejercicio de vernos nuestra vida, ¿no? Y vamos a ver que hay cosas que quizás las sostenemos mucho más que otras que hemos abandonado o que hemos moderado, modulado, ¿no? Porque son todas estas cosas que es interesante pensar, qué cosas hemos matizado, cuáles hemos por ahí mejorado. Mejorar en el sentido de no que cambien porque antes eran malas y ahora son mejores, sino mejorar en el sentido de que quizás las hemos como enriquecido, ¿sí? Piensen en todas esas modificaciones, algunas más, algunas menos, porque hay cosas que no varían tanto tampoco, ¿no? Digo, a veces es difícil poder expresar como toda esa variabilidad que puede haber, ¿no? Pero bueno, en términos generales tenemos estos elementos, después podemos ver cómo en cada persona se conjugan distinto, ¿no? Teniendo en cuenta la vida de esa persona, los contextos en los que se ha movido, las situaciones sociales en las que ha atravesado, ¿sí? Todos esos factores son diferenciadores, ¿no? Según lo que vimos dentro de lo que eran las perspectivas del curso de la vida, digamos, son todos, y lo mismo que vimos en perspectivas en el primer teórico, ¿no? Son todos factores que van a ser moduladores de nosotros, ¿sí? Más allá de haber nacido incluso hasta en años parecidos, nuestras trayectorias vitales van a ser muy diferentes, sobre todo a medida que tengamos más años, ¿no? Vivamos más tiempo. Pero siempre piensa en esto, ¿no? Que en cada etapa de la vida va a haber cosas que se van a ganar, cosas que se van a perder y cosas que van a seguir estables, ¿sí? En cada etapa, los tres elementos. Entonces ahí podemos ver como una mayor variedad. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Vamos bien? Bueno, si les parece hacemos el cortecito ahora. Van a buscar un matecito, un cafecito, un tecito. Y a las 11 en punto retomamos configuraciones vinculares, ¿sí? Con Luciana. Dale, perfecto, Bueno. gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos a las 11 entonces. Profe.